Cuéntame, Akasha, ¿cómo vas? Muy bien, bueno, creo. Em, Estaba el otro día preguntándome, bueno, desde hace muchos días ya les quería hacer esta pregunta, pero se me había pasado, la verdad, que una vez mencionó Tania que había una diferencia entre danza y baile. Entonces, Sí, bueno, es como la pregunta del millón, porque siempre existe esa pregunta, ¿no? Cuando uno empieza a bailar y así. Y me gustaría saber cuál es, o sea, cómo lo perciben ustedes. te agradezco mucho la pregunta. En efecto, parece de ese tipo de preguntas que no tendrían una solución porque nos comprometen. ¿Qué fue la primero, la gallina o el huevo? Porque para que haya una gallina tuvo que haber un huevo. Para que hubiera un huevo tuvo que haber una gallina. Dime qué fue primero, la gallina o el huevo. No, pues no, no. No, no, es O sea, estamos falsa. en el horno No, no, con ese tipo de preguntas. sí. Lo mismo vamos a aplicar a la danza. Si la danza es bailar, entonces todo lo que no sea baile no es danza. De un plumazo estamos descalificando decenas, quizás cientos de danza. Por ejemplo, la danza buto en su mayoría, porque no bailan, o por lo menos no bailan como nosotros bailamos. Entonces ahí empezamos a problematizar. Es decir, la danza es únicamente reconocible en ciertas regiones donde el baile es un código, y entonces se habla del lenguaje de la danza. Eso es lo más socorrido. Para resolver el problema, hemos inventado la idea de que la danza es un lenguaje. Y así parece que nos satisface. Eh, entonces vamos a pensar que la danza es un lenguaje, ¿no, Akasha? Sí, sí, sí. Entonces, como el lenguaje común, como el lenguaje que estamos usando ahorita. Dime un signo del lenguaje del que estamos usando ahora, del idioma español. Un signo, o sea, una letra, un signo de interrogación. Ahí está una letra, un signo de interrogación, un punto, una coma. Son signos. Dime un signo de la danza, como lenguaje. O un signo de, pues, es que es muy vasto, movimiento, No, sí, para el movimiento no. A ver, ¿cuál es un signo del movimiento? eh, no sé. Eh, Entonces nos compromete porque el movimiento no es un desplazamiento. mm, Eso se ha pensado equivocamente, pero de hecho los ingenieros lo saben, ¿no? No podríamos tener la cantidad de mecánicas útiles que tenemos ahora en los autos, en las fábricas, de hecho en las casas, si el movimiento fuera un desplazamiento, ¿no? El desplazamiento es una causa del movimiento. Si vemos el movimiento como desplazamiento, entonces decimos, ah, las figuras del desplazamiento son los signos, ¿no? O ujú. sea, el momento de partida y el momento de arribo o de llegada, ahí están los signos, ¿no? Signos de movimiento continuo, discontinuo. Y luego inventamos signos para otro tipo de cosas, por ejemplo, el tiempo, ¿no? La aceleración, la rapidez, que no son lo mismo, y así otros tantos. Pero eso no sirve para pensar, eso forma parte de una idea antigua, como la idea de Laban, que era posible hacer notaciones de danza, pero quien ha enfrentado a eso como teniendo a mano una partitura de notación Laban, sabe que esos signos no son el movimiento. Puede ser un indicativo, sí, una referencia. Pasa que el movimiento es un estado del desplazamiento, es decir, entre el punto de partida y el punto de arribo, ese estado es el movimiento. Y no tiene entonces un signo definido porque el estado es un estado transitorio siempre, es un estado liminal. Si hay signos, son signos de borramiento, signos de humo, signos inestables, ¿no?
Este problema fue tratado recientemente quiero decir, hará unos 8 años, por un coreógrafo estadounidense llamado William Forsythe. Él estaba frente a este problema, ¿no? ¿Qué es la danza y cómo se representa? Eso básicamente, ¿no? Entonces ya descartó esta idea del lenguaje porque, como vemos, no nos sirve para pensar. No, no si realmente como él quería ver cómo podía transmitir la idea de una coreografía famosa de él mismo para grupo mixto de hombres y mujeres que ocurre en una fábrica y los hombres y las mujeres, además de estar moviéndose, están moviendo cosas, especialmente unas mesas rectangulares. Esa coreografía se llama One Flat Thing, Reproduce, algo así como la reproducción de una cosa chata. Ujú. Y tuvo que recurrir a la ayuda de unos científicos de la universidad, creo que de Massachusetts o de Minnesota, y creó un software llamado Synchronous Objects, objetos sincrónicos, en donde propone diversas cartografías para acercarse a la danza y acercarse, es decir, está muy consciente de que el mapa no es el territorio, pero propone cuestiones que son tendientes a lo abstracto. Por ejemplo, la danza se ve como volúmenes que van transformándose, como colores, ondas cromáticas, ¿no? Que se van mezclando, como vectores que van nadando en el espacio. Entonces así tiene uno una idea más clara de cómo es la danza, viendo estos flujos cromáticos o flujos rítmicos o flujos de ondas vibratorias, ¿no? Entonces ahí está una cuestión. La danza no es un lenguaje, es un discurso. Hay una diferencia entre discurso y el lenguaje. El discurso son manifestaciones de estos flujos que no necesariamente comunican, pero sí transmiten. Ahí está a lo que puede parecer problematizado para nosotros, crítico incluso, porque estamos pensando siempre que los lenguajes tienen que comunicar algo, que las cuestiones del signo siempre se tienen que entender, pero no, no siempre. Hay cuestiones que rebasan esta propiedad sígnica, muchas vinculadas con lo emocional, vinculadas con experiencias, ¿no? La experiencia de lo sagrado, por ejemplo, pues no se puede comunicar, pero eso no significa que no exista. Entonces, esta función de la danza de la cual estamos hablando fue detectada hace muchos años, quiero decir, hace como entre 40,000 y 35,000 años. No sé si fue razonada, yo creo que no, pero sí fue intuida, ¿no? La idea de la danza que propicia no una comunicación, sino una comunión, es decir, un encuentro con un cierto tipo de experiencia. Ese tipo de experiencia crea efectos en el cuerpo y esos efectos, lo sabemos hoy, ¿no? Son efectos físico-químicos, producen la liberación de ciertas sustancias químicas que excitan el cuerpo, dopamina, oxitocina, adrenalina, producen otro tipo de vinculaciones neuronales que eh, alientan ese estado extático de comunión. ¿Comunión con qué? Bueno, comunión con otra dimensión, otra realidad. Una realidad que es externa, pero que es interna. Que es interna, pero que es externa, ¿no? Es un vínculo con lo sagrado, así lo llamamos, un fundamento de la existencia. Es un vínculo con una experiencia fundamental en nuestro devenir como especie. Somos conscientes de nuestra existencia. Entonces, la danza no nació como baile, sino como transformación de un estado del cuerpo a otro estado, ¿no? El movimiento se movió, el movimiento se afectó, afectamos al movimiento, movimos el movimiento y vimos que ese movimiento al moverse produce otra concepción del cuerpo y al producirnos otra concepción del cuerpo, producimos otra visión del universo, ¿no? Después vino el baile.
Es decir, se me ocurre llamarlo ahora la domesticación de esos procesos dinámicos. Domesticamos eso en circunstancias vinculadas sobre todo a la música, ¿no? Y a la cadencia rítmica. La vinculación con la cadencia rítmica de la música produjo el baile. Pero aún en sus inicios, el baile, dada su etimología, nos remite a la cuestión de lanzarse, lanzarnos, abismarnos. Es decir, sigue presente la idea de la danza como transformación. Nos lanzamos a un estado desconocido. Los místicos lo llaman la otra orilla. Eliade se refiere a él insistentemente en varios libros, Lo Sagrado y lo Profano, o el chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis, ¿no? Como una catarsis, una purificación de las pasiones, algo que he retomado después por el teatro griego. Es un efecto que se busca en el teatro griego. Entonces, para resumir, ¿no? El baile es una codificación de la danza ligada a la enunciación dinámica o rítmica de una manifestación musical. Puede existir sin la presencia acústica de la música, es decir, podemos bailar sin música, pero estaremos entonces teniendo una referencia musical al interior de nosotros. Sí bailamos convencionalmente, pero la danza vemos que rebasa con mucho eso, ¿no? La danza es la transformación del cuerpo, transformación voluntaria en una dimensión específica, la de una dimensión creativa que antiguamente se llamaba la poiesis. Poiesis es aquello que puedo crear, no necesariamente crear en un mundo material, sino crear dentro de mí. Con todo esto que estamos diciendo, vemos algo que estamos trabajando Caligo y yo muy recientemente, ¿no? La vinculación de la danza entendida como transformación poética de la imagen del cuerpo con el fenómeno de la cuarta dimensión. Es decir, tener presente que nuestra vida no solamente se desarrolla en un espacio temporal definido por la anchura, la altura y la longitud, o perspectiva, u horizonte, o punto de fuga, sino también por la imaginación. Eso, pues, es uno de los descubrimientos básicos de la danza, ¿no? Está muy afianzado en Oriente esto que estoy hablando, ¿no? En Occidente, de hecho, la danza se integra a partir de una teoría que ve exactamente esto. De hecho, el primer libro escrito sobre danza en Occidente se llama Del arte de bailar y danzar, de los dos, y fue escrito por un coreógrafo, el primer coreógrafo occidental, un italiano, Domenico da Piacenza. Pues nada, no sé si me llegué a explicar, Akasha. Sí, muchísimo. Obviamente voy a tener que escuchar otra vez el video para entenderlo muchísimo más, pero muchísimas gracias, sí. Por nada, compañera Tania, buenas. ¿Tienes algún pendiente, Tania? Pero eso no te impide estar alegre por tu bello gesto. Exacto. ¿Para qué me agobio? Igual van a estar ahí los pendientes, así que. ¿No? Pues ese es un tema que queremos tratar hoy con Caligua, quien saludo, aquí está a mi lado. Hola, Caligua. La alegría es como remate, porque con esta sesión vamos a terminar el seminario. Ya es la última sesión de octubre. Entonces llega noviembre, llegan los días de muertos, llegan otras cosas que hacer, ¿no? Llega muerte. Literal. Entonces, pero queremos dedicar en la última sesión a saludar a las compañeras que no han podido estar o que estuvieron y se tuvieron que ir, pero siguen escuchando esto y hablar sobre la alegría, precisamente, ¿no? Que es un tema que parece que, espero que no, pero parecería que se vuelve lejano cuando uno se va distanciando de la infancia, como si fuese algo que solamente pertenece a la edad infantil o juvenil. ¿Cómo es la alegría en sus vidas? ¿Es importante? ¿Existe?
Pues sí, finalmente es como, no es constante, ¿no? Porque eso no puede ser así. Pero sí, claro, claro que existe y siempre es bien recibida, ¿no? ¿Se llega la alegría? O sea, ¿la recibes como un huésped que te llega de improviso o la provocas? ¿Se puede provocar? Creo que en mi caso ambas, ¿eh? O sea, justo eso que dices, he aprendido a provocarla porque antes era muy dramática, pero ahora ya no. O bueno, trato de ya no. ¿Tú qué dices, Akasha? Sí, lo mismo que Tania, está presente, es algo que sucede y que se trabaja. Creo que si estamos abiertas para recibirlo, es más fácil, pero pues a veces no estamos tan abiertos y no no es un estado permanente tampoco. Y creo que sería un poco cansado además, pero se disfruta muchísimo, muchísimo. Sí, eso, o sea, sí lo agradezco muchísimo cada que la vivo y gracias a Dios sí la vivo o creo que la vivo día con día, o sea, no permanente, pero tengo mis momentos de alegría o de bienestar, no sé, lo ligo todo eso, alegría, bienestar, paz, agradecimiento, para mí son como un combo. Sí. ¿Gracias a Dios o gracias a ti? Porque podríamos también pensar que gracias a nosotros Dios existe, ¿no? Y luego pensamos que gracias a que existe Dios existimos nosotros. Entonces se arma otra vez esa idea del huevo y la gallina, ¿viste? O sea, sin nosotros los dioses no existen. Sí, no, la verdad es que no tengo problema con esa expresión y con esa palabra, porque sí, o sea, como no veo como a Dios, cuando digo Dios no lo veo como un ser barbón externo a mí, como lo pinta la Iglesia Católica, ¿no? El Señor ahí enojado, sino es como gracias a como a esa conciencia o a esa claridad o a esa certeza o esa paz, y entonces como es muy abstracto todo, pues Dios es la palabra, como si le hubiéramos puesto jitomate y también le pongo jitomate. Digo el nombre, pues. O lo podemos ver como lo que tienes atrás de ti, un elefantito, ¿no? Con un colmillo roto porque se lo quitó para escribir, ¿no? Es el dios que inventa la escritura, Ganesha, ¿no? Es un dios de memoria, entonces él dicta las historias. Así empieza la literatura védica. Peter Brook, el director de teatro inglés, hizo dos versiones del Mahabharata, espléndida. Una para cine y una para teatro. La de teatro duraba 2 días. Entonces el público se echaba largas jornadas de varias horas y luego regresaba al día siguiente a echarse otras 12, 8 horas de representación. Y el Mahabharata empieza así, ¿no? Con Ganesha dictándole a un niño la historia de la humanidad. También es un dios de buena fortuna. Es un dios alegre porque es un niño, ¿no? Ganesha. Eh, en efecto, la alegría está vinculada a los dioses desde que es la historia de la alegría, ¿no? El término griego enteos, que nosotros recibimos como entusiasmo, es tener a Dios dentro de uno, enteos, el Dios que está al interior como los enteógenos que nos producen eso. Eh, es un problema bello. La alegría está ligada a la belleza también. En un diálogo de Platón sobre la belleza, ustedes seguramente lo han leído, Fedro vincula la alegría a la belleza. La alegría existe porque la belleza puede ser reconocible. Y una fatalidad es que haya belleza, pero no la podamos ver. Eso es una gran condena. El mundo es bello, pero no lo puedes ver. ¿De qué depende que lo veas? ¿No? Entonces es una historia filosófica de las pasiones que los estoicos elaboraron y que ahora se recupera, ¿no? Se han vuelto muy famosos los estoicos, Séneca, Epicteto, ¿no? Eh, porque para pensar la alegría, pues también tenemos que pensar emociones contrarias, ¿no?
como angustia, tristeza, ¿no? Lo curioso es que estar alegre puede no eliminar la angustia, la tristeza, las preocupaciones, pero puedo estar alegre, ¿no? Eso reflexionaban los estoicos, ¿no? Epicteto lanzó una frase famosa al respecto, ¿no? Puedes cambiar lo que puedes cambiar. No es así la frase, pero ese es el sentido, ¿no? Pero hay cosas que no puedes cambiar, tienes que reconocerlo. No depende de ti. Ocúpate de lo que depende de ti. Lo que no depende de ti, es imposible que bueno, es posible que te preocupes, pero ¿qué sentido tiene? No depende de ti. Eso parecería obvio, pero no es tan obvio, porque pensamos que sí nos podemos ocupar de lo que no depende de nosotros. De hecho, creo que lo hacemos muy seguido, ¿no? El problema con tal político y la Cámara de Diputados, senadores, y se le vio haciendo esto y todo. Ese mundo no lo vamos a poder tocar. Hay muchas capas que nos impiden llegar a eso, ¿no? Y además sabemos que ha ocurrido varias veces, incluso antes de nuestro nacimiento. Esas historias son muy previsibles en política, ¿no? Pero se nos puede fugar una gran cantidad de energía en eso, enojándonos, peleándonos. Hay familias que se dividen porque pertenecen a un partido y a otro político, ¿no? Están a favor de cierto hecho, ¿no? Entonces se pelean entre sí. Y realmente dices, los protagonistas de estas afecciones ni siquiera saben que existes, ni lo sabrán nunca. Ustedes tienen, a lo mejor soy yo nada más el que se preocupa a veces de cosas que no puedo alterar. ¿Ustedes lo hacen? ¿Te preocupas por cosas en las cuales no puedes tener tú ninguna incidencia? Desafortunadamente sí. Sí. Sí, eso lo hacemos, ¿no? Reflexiona Epicteto. Por Sí, eso. pero a veces es como, yo me he cachado de estar ahí, ay, ¿no? Y la cabeza, y llegar a un punto de decir, o sea, la preocupación no lo va a solucionar, entonces va un poco también con soltarlo. Es bien difícil, pero pues sí. O sea, no es como que sea un valemadrismo, sino es simplemente aceptar que justo uno no va a cambiar las condiciones o la manera en que algo sucede o ¿no? O cambie. Entonces, sí es bien difícil, pero con mucha observación se puede como evitar o aligerar esa carga de preocupación que nos pasa, ¿no? Ante un tema que muchas veces no podemos controlar. Por eso le llama la atención de Epicteto. Parece obvia. Es importante, aunque sea precisamente en este terreno de lo que estamos platicando, las cosas obvias son muy importantes porque no las tomamos en cuenta. Es como un despertador. Dice, sí, es verdad, yo puedo ocupar. De hecho, no me estoy ocupando de lo que yo me puedo ocupar porque estoy preocupado por lo otro al cual no puedo acceder. O sea, mi energía se fuga en eso, ¿no? Concéntrate y limpia tu cuarto. Ordena tus cosas. No vas a poder resolver tantos problemas que tienes con este desorden. De ahí viene, ¿no? Hazlo como un ritual. Y entonces eso te ayudará a enfocar la energía, a tener claridad, precisión, a ver qué es lo que puedes hacer. A mí en mi historia personal me ayudaba a correr, ¿no? Porque es algo que yo podía hacer, controlar, con dinero, sin dinero, como dice la canción. Encontraba esas fórmulas. Séneca, otro filósofo romano, aconsejaba algo que también puede ser muy útil, ¿no? ¿Qué es lo peor que te puede suceder? ¿Qué es lo peor? Piensa en el peor escenario, pero no para angustiarte, ¿no? Sino para que contemples que todo es impermanente, todo absolutamente, todo va a pasar. Entonces, ocúpate del momento presente. Esa estrategia de Séneca funciona bien
funciona bien también cuando estamos en momentos de bienestar, porque hay que poner el ojo en eso. Nos acostumbramos al bienestar. Hay un acoplamiento hedonista. Entonces, muchas cosas que soñamos, que pensamos que nos producirían la máxima felicidad, al conseguirlas, las empezamos a devaluar. Ya no las apreciamos, ¿no? Ya llegué a este departamento, a esta casa que tenían. Entonces, de repente se vuelve costumbre y ya no la aprecias. Ya estoy con la persona que tanto anhelé, que el amor de mi vida, ¿no? Y a los 2 meses ya están peleando, estamos peleando, ¿no? Porque uno se acostumbra a eso, ¿no? Sucede con los ganadores de la lotería, eso es un fenómeno que se ha visto, ¿no? Estaban tan anhelantes de una vida diferente, de la casa, del carrazo, ¿no? Y se acostumbran a eso y ya no es suficiente eso. O sea, tenemos una cuestión de insaciabilidad y el razonamiento de Séneca me parece inteligente. O sea, sí, ¿qué puede provocar la alegría en un ser insaciable? Ya no ves los detalles, ya no te enfocas en aquello que tienes. El Fedro, y creo que ya lo mencioné, el Fedro de Platón, ¿no? Por eso resulta tan brillante vincular la alegría a la belleza. Porque cuando uno deja de apreciar la belleza, se acaba la alegría. O sea, va a ser alegría producida por efectos de consumo, es decir, condicionada, pero no vas a tener auténtica alegría. La alegría sería reconocer la belleza de todo lo que hay, que creo que hay una sobreabundancia de belleza en todos los aspectos del mundo natural, en nuestro propio cuerpo, que no deja de parecernos una maravilla, ¿no? En el hecho tremendo de pasiones intelectuales, poder armar argumentos, pensar, recordar, aprender nuevas cosas, no importa nuestra edad, ¿no? Resolver pequeños problemas, ¿no? Como que te salga bien una receta de cocina y compartirla. En mucho, esto está enfocado hacia la dirección de dar, ¿no? La alegría es dar aquello que te produce alegría. Entonces ese efecto supuestamente se acrecienta, suma. No sé, es una suposición. No quiero pecar de optimista. Pecador de Oh, optimismo. un bloqueo ilegal. Eh, a mí me gustaría darle un reenfoque un poquito diferente al tema. Sí. Eh, porque de todas maneras estamos tomando en consideración, estamos tocando mucho los temas que tienen que ver con como antigua filosofía, ¿no? Seres que hablaban acerca de este tema hace mucho. Mucho. Eh, sigue siendo actual, obviamente, ¿no? Pero también me gustaría darle como otro reenfoque un poquito y llevarlo hacia la danza. Y paradójicamente sucede que con el tema, con la pregunta que puso sobre la mesa Akasha, ya sentí que había como un vínculo ahí, digamos, ¿no? Entre su pregunta y entre el tema que queríamos tocar hoy. Nos pasamos como de una manera bastante intensa, ¿no? Entonces no lo planteé. Sí me gustaría hacerlo. Tocamos el tema de la diferencia entre la danza y el baile, ¿no? Al mismo tiempo estamos tocando también el tema de la alegría. Y hasta ahora lo que yo presencié, escuché, tiene que ver con la alegría como, ante todo, un manifiesto como emotivo, ¿no? Un manifiesto de sensibilidad nuestra que se refleja a nivel emocional o a nivel de nuestra capacidad de percibir el mundo y cómo este percibir el mundo se refleja en nuestras acciones, ¿no? Porque en estado de alegría pues actuamos de manera diferente, ¿no? Entonces es algo que tiene como base la presencia de la sensibilidad emotiva. A mí me gustaría que viéramos la alegría como
como todos los otros manifiestos que nosotros consideramos como nuestra sensibilidad emotiva, que lo viéramos aún más como, ¿no? En su raíz, más allá. ¿En qué sentido? Retornemos al tema que planteó Akasha, ¿no? La diferencia entre la danza y el baile. Justo para mí estos días ha sido un tema de un pensamiento, ¿no? La diferencia entre la danza y baile. Hablamos del escrito de Domenico di Piacenza, ¿no? Y sin embargo, yo pensé en que si estamos vinculando danza con la cuarta dimensión, y obviamente en la cuarta dimensión estamos hablando ya como de algo que traspasa límites de tiempo, espacio, entonces estamos hablando de algo que está en su estado como de origen, o sea, estado como meramente vibracional, estado en el que no funcionan, digamos, o sea, las leyes, ¿no? De física, de química, de biología que conocemos nosotros, ¿no? Sino que hay un traspase de límites. Entonces, eso me hace recordar a un antiguo escrito que básicamente ha sido como la primera instrucción para la danza, ¿no? Tanto lo hemos tocado en muchas sesiones, que es Natya Shastra, ¿no? La danza oriental, la danza, las antiguas danzas sagradas de India como un lenguaje, un código que precisamente ayudaba a llegar a tocar, aunque sea por un instante, de manera precisa, de manera ofrendada, de manera canalizada, aquello que consideraríamos como cuarta dimensión. Paradójicamente, antes nació la danza y después, de una u otra manera, se transformó en lo que nosotros conocemos como baile. Aunque es bastante atrevido decirlo así, ¿no? Porque sí, es el eterno tema, ¿no? Gallina, huevo, huevo, gallina, danza, baile, baile, danza. La danza antes no llevaba el mismo carácter que lleva ahora. Yo pensaba en la danza como un bebé recién nacido. Danza como vibración que ya está presente antes de encarnarse en movimiento. Lo mismo sucede con nosotros, ¿no? Espíritu, alma, que está ahí en esas regiones que podríamos considerar las regiones de cuarta dimensión, antes de que llegue a encarnarse en una semilla, en unión de dos células y se hace cuerpo. Cuando nacemos y cuando nace la danza, en su origen no tiene todavía tantas capas puestas encima. Es un estado que es más con tendencia hacia lo primigéneo que a lo inducido o a lo condicionado. Entonces, si viéramos a danza como un niño, ¿no? Como un bebé, como un alma que se encarna en un cuerpo de un bebé, a medida que crecemos y nos llenamos de capas y nos llenamos de todo aquello que nos condiciona a estar adjetivando, calificando, catalogando, lo mismo sucede con la danza, ¿no? De ser como una pulsión primigénea, se transforma en baile ya como sistema de códigos, pasos, técnicas, métodos, reglas, etcétera. Ahora estamos viviendo en una época donde tras pasar muchas décadas, centenas de años, en estado de baile más que danza, estamos ahora en una época donde hay tanta incerteza y tanto movimiento y tanta pregunta, ¿no? que está colgada, ¿no? En el espacio, que de una u otra manera muchos se preguntan, así como a nivel existencial, ¿no? ¿Cómo pueden transformar su baile en danza? ¿Cómo pueden hacer esa especie de retorno? Para mí la pregunta yacía últimamente en el hecho de qué estilos, qué corrientes podemos considerar solamente baile y qué corrientes podemos considerar solamente danza. Y me percaté de que
está en nosotros esa potencia de poder transformar el baile, cualquiera que sea el estilo, en danza y viceversa. De la danza se puede hacer baile, como profanarla. Entonces, ahora estamos en una época donde se busca ver qué podemos hallar como a nivel de cuarta dimensión, o a nivel como muchos buscan trascendencia, ¿no? Iluminación y se van a investigar distintas corrientes, filosofía, religión, ¿no? Fe, meditación, etcétera, ¿no? Como antiguas técnicas, porque se busca, digamos, el retorno de este ser humano encapsulado entre sus capas. Se busca el retorno a aquello que era la pulsión primigenia cuando recién nacimos o antes de que encarnáramos en un cuerpo, ¿no? En el vientre de la madre. Lo mismo buscamos con la danza, ¿no? Es decir, el retorno desde el estado de mero baile al estado de danza como una pulsión primigenia. Y entonces este retorno es precisamente como el retornar de mi estado del ser adulto, ser que se considera maduro y que cree que sabe todo, es el retorno a estado de niño. Y es por aquí donde para mí yace ese vínculo entre la alegría no como sensibilidad emotiva o no como mi manera de adjetivar, de catalogar, esto es alegría para mí, esto no, esto me produce alegría y esto no, sino que alegría como una presencia así de esta pulsión, el vínculo que tenemos con otro nivel de dimensiones. ¿Por qué lo menciono desde el punto de vista de niños? Los niños no piensan en qué puede producirles alegría o qué no. Eso les enseñamos nosotros cuando nacen, ¿no? A medida más bien, o sea, de que crecen. Pero la alegría que experimentan los niños antes de que se les enseñara qué puede producirles alegría, esa alegría es como esa pulsión primigenia. Cuando el bebé nace, la primera emoción que aprende, básicamente, es la alegría. Porque lloros, por decir así, o sea, son expresiones más como instintivas, ¿no? Pero aprender a saber qué es miedo y qué es dolor y qué es alegría es otra cosa, ¿no? Entonces la alegría, como la primera cosa que nos sorprende en los niños cuando nacen es cuando aprenden a sonreír. La primera sonrisa y ya, eso te queda como grabado en la memoria, ¿no? O sea, siempre. Pero más allá de la cuestión de sonrisa, más allá de cuestión como de mímica, ¿no? De cómo expresamos esto, la alegría como precisamente esta pulsión es allá a donde buscamos regresar tanto en la manera de cómo existimos, ¿no? Como la verdadera trascendencia yace en ese hecho de poder regresar al estado de niño, al estado de recién nacido, ¿no? En todos los niveles, como imaginemos que hacemos una especie de retroceso, ¿no? Somos carro y hemos tenido un kilometraje, un cierto kilometraje, y anulamos todo el kilometraje, ¿no? Como cero kilómetros. Entonces, cuando hablamos de nuestros niveles de existencia, ¿no? Del proceso de cada uno, y precisamente si lo traspasamos también a la danza, ¿no? Como llegar desde el estado de baile hacia el estado de danza, es a través de ese retorno de estado de niño. Lo pensaba desde el punto de Nietzsche. Yo creo que todos conocen, ¿no? Esta como tríada de camello, león y niño, donde el niño es la etapa ulterior para llegar al estado de superhombre, ¿no? Dice Nietzsche. El camello es el que asume todo. El camello es el que precisamente cataloga, califica, donde puede encontrar alegría y donde no, y se preocupa precisamente por las cosas que no tienen nada que ver con lo que puede hacer el camello. Es decir, o sea, el camello es obediente.
El león, la segunda etapa, es el que se pone como rebelde, ¿no? Es eso, es como buscar dónde, qué puede complacerme y qué no, catalogar, calificar, pero hacerlo de manera como más en oposición, ya sin ser sumiso. Pero el estado de niño es el estado puro, donde no existe la búsqueda de catalogar o calificar, donde tú vives el momento presente en constante estado de vínculo con todo lo que te rodea y con lo que eres. Muchos dicen que los niños no saben tanto como los maduros, como los adultos, ¿no? El niño no comprende ni esto ni aquello, no comprende la diferencia entre una dimensión y otra, no tiene la capacidad de percibir con exactitud los límites de tiempo y espacio. Sin embargo, desde su naturaleza con la que el niño nace, sabe las cosas sin buscar comprenderlas todavía con la mente. Lo que no las sepa con la mente no quiere decir que no sepa en sí. No busca saber, vive. Cristo en uno de sus famosos sermones, ¿no?, del monte dice, sean como niños. Y es precisamente por eso, ¿no? No busquen comprender con el raciocinio todas las leyes. En vez de buscar comprender, hay que vivirlas. Es ahí donde ya hace esa diferencia de preocuparse y ocuparse. Preocuparse es buscar comprender con la mente. Ocuparse es vivirlas en el momento, en el presente. Y lo mismo sucede cuando estamos hablando, por ejemplo, de danza o de cualquier otro tipo de arte que nos puede vincular con otras dimensiones, porque música también va por allá. Todo lo que puede ser considerado como escritura, ¿no? Pintura, etcétera, todo va por ese camino, ¿no? No podemos precisamente catalogar qué tiene esa diferencia, qué es baile, qué es danza, qué es alegría y qué es preocupación. La cuestión yace en tener integrado todo. Y los que son mayores maestros de integración de todo son precisamente los niños cuando recién nacen. Entonces, si estamos tocando el tema de alegría, es menester ver la alegría como nuestra capacidad de estar presentes en nuestro estado de niños. Con esa ingenuidad. Hace poco hemos visto un video de un niño, de un documental. Tremendo. Documental que se llama De Amores se vive, de una directora, creo era. No, es un hombre, Silvio De Agostini. Eso, De Agosti. Era un documental, ¿no?, que representa como diálogo del que entrevista, ¿no?, con las personas que hablan de todo, de existencia, de amor. Y vimos fragmento precisamente de un niño que habla acerca del hecho de que los adultos consideran que los niños no saben. Y los niños pueden y pueden mucho. Y cuando se le pregunta al niño por qué, dice, porque nosotros vemos las cosas de otra manera, más puras, menos complicadas, menos condicionadas por todas estas capas, ¿no? Creo que vamos a pasar este material. Sí. Y aparte, lo que me gustaría también que pasáramos, pensé esta película cuando todavía les escuchaba con Akasha, y me parece que también puede tener el vínculo con los dos temas, danza y baile y la alegría en una fusión, en una síntesis, ¿no? En Corpse, esa película que vimos hace poco. La más reciente de danza, sí. Sí, la de bailarina de ballet que comienza a danzar la danza contemporánea, ¿no? Uh-huh. Pero ahí no es tanto baila o danza, sino que es precisamente cuánta vida hay en lo que ella hace, ¿no? Y cuánta alegría también hay, esa es la cuestión. Así que, bueno, por aquí está mi intervención. Intervención que tiene que ver con el estado de niñez. Brillante, muchas gracias, querida. Me dejas
mm, mucho el interior. Yo creo que a Kasha ya se le cansó la mano porque la tiene ahí. Tengo la mano levantada, no, no lo vi, lo siento. Sí, tienes la mano levantada desde hace Ay, tiempo, no, pero no, ya, no. Seguro moví cualquier cosa, lo siento. ya puedes descansar. ¿Querías decir algo o fue un accidente? Fue un accidente, o sea, sí quiero decir, pero fue un accidente, no había visto lo de la mano. Lo siento. Sí, Akasha. No, ay, que sí me deja como muy reflexionando, porque justamente hace poco un amigo me preguntó, a ver, este cartel está bien, dice danza flamenca, pero no es baile, y le dije que era como la eterna discusión, que dejara las dos, y yo en ese momento pensé que la danza es como, en realidad eso lo va a definir quien lo vaya a bailar, ¿sabes? O sea, le iba a decir esa broma, ¿no? Le digo, pues tú pregúntale a Armandito si ese día va a bailar o va a danzar, ¿no? O sea, iba a ser como esa broma. Como cada uno en su estado de presencia, ¿no? Lo que dice Caligo es el que define si es un baile o una danza lo que hace. Entonces, bueno, me viene así a la mente esto de cuando estuvo esto del 2020 que había poco trabajo, eh, tenía un cuarto libre al lado y me puse a moverme. Bueno, pues como bailo flamenco desde hace tiempo, es como, claro, son ciertos códigos, está el ritmo, está la técnica, está la disciplina, y cuando te pones a moverte sin necesidad de que te vea un alumno, o de que te vea nadie, o que te aplaude a nadie, ni siquiera, o que te digan que está bien o que está mal, es como reconocí, claro, como en la danza es un regalo. Siento que es un regalo para este cuerpo, como esta encarnación tiene que moverse, lo necesita, ¿no? Desde niño lo haces naturalmente, tienes que moverte, tienes que seguir el ritmo, pues el ritmo que está en tu corazón o el ritmo del día incluso, ¿no? Como el ambiente con los astros, no sé, es un regalo que tenemos que mover precisamente porque así es como funciona para que podamos crear, ¿no? Como en nuestro día a día, justamente en esa conexión con el niño, que por ejemplo a veces me siento muy niña cuando, o sea, por ejemplo, que digo cosas ante ustedes o que doy mi opinión y después ustedes me rompen todo el esquema y claro, me viene, o sea, me viene súper bien porque es como, no es lo que ustedes digan es lo mejor o no, sino que me abren a otra perspectiva y me siento como, claro, como una niña ahí que le están diciendo por dónde hay otros caminos y así. Entonces, pues sí, el estado de danza para mí es algo que por eso está complicada la desconexión de las personas, o sea, el arte, ¿no? En general. Yo no, para mí la música también, como es el lenguaje que maneja de el acorde, cuando acordan varios notas para crear una armonía, o sea, esas palabras, ¿no? Un acorde, una armonía que lleva un ritmo y entonces es muy, muy significativo, ¿no? También en la danza es como esa conexión, cómo mueves tu cuerpo, cómo, qué regalo le estás dando a tu cuerpo y a la creación para, pues es en el carro, ¿no? El Merkaba en el que venimos a aterrizar en esta tierra. Y pues cómo lo estás tratando, así como lo alimentas o como emocionalmente en muchos sentidos, pues es un regalo la danza, o sea, cuando tengo sesiones o que siempre digo, ¿no? Para todo mal bailar, para todo bien también, cuando mis alumnas quieren entender el paso y yo no, es como si estuvieras aprendiendo a caminar, aprendiste a caminar sin saber el músculo, aprendiste a hablar sin saber escribir ni leer siquiera. Así pasa el aprendizaje del cuerpo, o sea, muévete aunque te veas como tonto entre comillas, ¿no? Pero así el cuerpo, bailando llega el baile, así como dicen, comiendo llega el hambre, bailando llega el baile, y como dicen ustedes, el amando llega el amor, ¿no? No es algo como abstracto, sino que se está realizando. Entonces, bueno, creo que por ahí dije muchas cosas. Sí, qué buena elaboración han hecho Caligo y tú, Akasha. Me quedo con un sabor alegre en el alma, porque estaba receptivo, estaba dispuesto. No sé cuándo va a llegar la alegría, pero sé que debo estar receptivo. Puede llegar en cualquier momento. Y estar receptivo es no acostumbrarme, mantener el asombro. Eso está a mi cuidado. Debo cuidar el asombro, mantenerlo vigente, para que me siga sorprendiendo el recuerdo de un taco sabroso,
de la mirada de mis hijos, de algo que yo mismo escribo y me sorprende y me da alegría porque no pensé que iba a escribir eso. De reconocer que puedo dar mucho y que puedo ponerme de acuerdo conmigo misma, conmigo mismo, para dar aquello que yo quisiera ver en el mundo. Quisiera ver una mirada diferente del arte, de la danza. Quizá aporte poquito, quizá mucho, pero lo puedo hacer y me dedico a eso. Tú también puedes encarnar aquello que quieres cambiar afuera, pero la capacidad de asombro es, creo yo, algo que propicia esta afectación de la alegría. Para el filósofo Deleuze era algo voluntario, hay que afectarnos, ¿no? De alegría, de pasión, de excitación. Benedetti tiene un poema al respecto que seguramente conocen porque lo escuchamos de jóvenes. Defensa de la alegría se llama. Después Serrat hizo un disco con puras canciones sobre poemas de Benedetti y la musicalizó. Defender la alegría como una trinchera. Defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y los graves diagnósticos. Defender la alegría como una bandera, defenderla del rayo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y los paros cardíacos, de las endemias y las academias. Defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y los homicidas, de las vacaciones y del agobio, de la obligación de estar alegres. Defender la alegría como una certeza, defenderla del óxido y la roña, de la famosa pátina del tiempo, del relente y del oportunismo, de los proxenetas de la risa. Defender la alegría como un derecho, defenderla de Dios y del invierno, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y las lástimas, del azar y también de la alegría. Venía muy al caso, ¿no? Tania, algo que decir para despedirnos, compañeras, con este aliento, con esta invitación a permanecer en disposición de la alegría. Pues eso, cultivar el asombro, eso que dijiste es totalmente cierto y es como muy a lo que Caligo también dijo, son los niños los que siempre o sea, su asombro y la alegría inmediata cuando descubren algo y, ¿no? Y nosotros perdemos eso, así que hay que eso, hacerlo como niños y no perderlo, el asombro, claro, es maravilloso. Y un poco hasta en el mismo cuerpo, ¿no? Si cuando a veces pues no nos habituamos al día a día y a veces nos olvidamos de partes que existen en nuestro cuerpo y que de la misma manera nos pueden asombrar a veces de cuando nos movemos de alguna otra manera y nos asombramos porque recordamos que tenemos todas estas partes ahí a veces adormiladas, pero es lindo justo asombrarse y recordar y movernos, ¿no? Eso. Como si fuera por la vez primera. No es algo cursi, compañeras. El movimiento tiene esta condición. Nunca se puede hacer igual por dos veces, ¿no? Eso ya lo habíamos platicado, pero quiero insistir en eso porque es cierto y es sorprendente siempre, ¿no? Tenemos hábitos, patrones de movimiento, cierto, pero no los hacemos dos veces. Ni el mínimo gesto, que se repite aparentemente, pero no es exactamente igual. Entonces es algo muy antiguo porque tenemos en nuestro cuerpo células que vienen de millones de años, cuando se originó la vida en la Tierra. Tenemos una huella, si quieres indeleble, pero de ese pasado remoto la tenemos. Tenemos una huella del Sol que provocó la vida y que mantiene la vida. Si no hubiera Sol, pues no podría nada vivir. Nosotros tenemos eso. Y a la vez tenemos la capacidad de generar siempre nuevas dinámicas.
Y es un trabajo técnico. Históricamente eso está presente en todas las danzas o bailes, lo que quieras, hacerte presente. Es algo voluntario. Puedo estar ausente la mayor parte de mi vida, pero en lo performativo me hago presente. Y para hacerme presente tengo que arraigarme en ese instante donde se vinculan lo ancestral y lo virginal. Eso es hacerme presente. En el flamenco se ve mucho esto, acá, como en otras danzas codificadas, ¿no? Puedo estar cumpliendo perfectamente las codificaciones, estar a compás, pero no llega el duende. Cumplo con el código y me mantengo aplicada a eso, al palo, ¿no? Estoy bailando una seguirilla como debe de bailarse, una soleá por bulerías con todo el rigor. Pero para que llegue el duende tengo que hacerme presente. Tengo que, de hecho, olvidarme del código y poner atención a mi presencia. Todo puede ayudar. Ahí los pequeños detalles pueden ayudar. Arraigarme en el instante a través de los detalles, de este tacto que estoy justo haciendo al borde de la taza, de este sentimiento del cuello que está plato de una manera especial, de las partes de mis pies que están en contacto con la tierra. Esas sensaciones me pueden ayudar a arraigarme en el presente. ¿Tienes la mano levantada ahora o era también un accidente? No, mira, es... Ah, no, no es tu mano. Es mi cursor que de alguna manera tomó la forma de mano. Fíjate, por razón. Te asombra. Ah, sí. Digo, Kasha, digo, ¿quieres despedir el diplomado? El diplomado, seminario, el encuentro. Me gustaría lanzar una propuesta. Y tomando en consideración las experiencias que tenemos nosotros cuando se lanzan las propuestas, de que se posponen y posponen y posponen y posponen. Me gustaría darles como una petición, ahora sin posponerlo, cuando cerremos la sesión, inmediatamente, aunque sea 5, 10, 15 minutos, o tal vez un solo minuto, que busquen danzar. Esta danza como la danza de alegría de un niño, la danza de ese asombro inmediato que ni siquiera por el niño se considera como asombro inmediato, la danza de alegría que el niño no sabe que es alegría, simplemente la experimenta sin pensar que es ella, ¿no? Llevémoslo así al movimiento, sin posponerlo, sin pensar que, bueno, tal vez esta noche ahí voy a liberar una media horita para moverme, ¿no? Porque muy a menudo no sucede. Así como hemos hecho con una de las prácticas donde escribimos la lista, ¿no? De las cosas que necesitamos, ¿no? Como expulsar, por decirlo así, ¿no? Y lo hicimos de inmediato en medio de la sesión. Así de la misma manera, ahora, si no disponen, si piensan que no disponen de tiempo, ¿no? Pueden cerrar la sesión y aprovechar 60 segundos. Pero en esos 60 segundos que esté puesta ahí precisamente esta alegría del niño que ni siquiera sabe que se alegra, simplemente lo vive, ¿no? Entonces, vivirlo. Y de ahí ver qué estado surge a partir de eso y cómo ese estado se mantiene durante las horas posteriores o día. Así como mantenemos presente el estado de presencia, ¿no? Soy maestra de tautología siempre. Así como buscamos mantener presente nuestro estado de presencia y mantenernos presentes mientras estamos en estado de presencia, ¿no? De la misma manera vamos a buscar esto precisamente a través de estado de presencia del niño, donde alegría es parte esencial. Esa es la como propuesta. Creo que me parece de cierta manera contundente como Es muy para buena, cerrar. buena, y te agradezco.
La voy a tomar. La vamos a tomar, creo yo. No sé qué dicen las compañeras. Sí, totalmente. Ya es la última sesión entonces, ¿verdad? Ujú. Ok, genial. Muchísimas gracias. Pero todavía van a llegar de todas maneras los contenidos, actualizaciones y todo, y todavía se mantiene el grupo, ¿no? Si de repente nacen algunas preguntas Ah, genial, muchas o gracias. dudas a partir Para de los hacer la parte materiales. 2, ¿no? Se Mantenemos viene la la segunda parte 2. edición. Sí, El sí. año que entra, no importa. La edición navideña. Edición especial, ¿no? Sí. Edición especial de Navidad. Ah. Edición Navidad. Black Friday, así. Ay. Te gustó, Muta. Gracias, compañeras. Un placer. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias. Exactamente, un placer. Sí, bien dicho. No, no nos despedimos. Es un hasta luego. No, Bye, bye. Hasta la próxima. Chao. hasta la próxima edición. Nos vemos en unos días.